Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy hay algunos que faltaron, pero pues ojalá que puedan venir o si no puedan luego escuchar esto. Dios tiene ahora buenas enseñanzas. Su palabra realmente es muy profunda y esperamos que Dios hable el día de hoy a nuestros corazones, tanto en Gálatas como este salmo, ¿no? Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Muchas gracias porque podemos reunirnos el día de hoy para estar contigo, porque podemos el día de hoy reunirnos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Oh Dios, pues gracias por cada una de estas enseñanzas que tú preparaste. Llévanos a ser todo oído, Señor, y poner nuestro corazón en ellas. Que no se nos olviden, que podamos ser nutridos a través de esta exposición de tus palabras. Y Padre mío, con esto también ser enfrentados y alentados. Ayúdanos en todo esto. Las personas que todavía no han podido llegar, permite que puedan llegar, si vienen en camino, que puedan llegar pronto. Y Señor, pues sé tú el que hable. Tú sabes, Señor, que si tú no mueves nuestra boca, si tú no nos das esas palabras, pues Dios, en vano es nuestro trabajo. Por eso te queremos pedir que tú hables y sobre todo habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver de los versículos 29 al 32, la segunda parte de esta sección, que era la sección de la LED. Exactamente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice? Si pueden poner sus Biblias en esa parte. Dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Me llamó mucho la atención cómo termina este versículo. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Bien, recapitulando un poquito la primera parte de este salmo. Acordémonos que el ánimo del salmista era un ánimo de aflicción. Era un ánimo de una profunda necesidad de la palabra de Dios. Él en el primer versículo dice: abatida está mi alma en el polvo, ¿sí? Y vemos cómo Él le pide que por esta condición que Él tiene de aflicción, lo sustente en su palabra, Y bueno, pues ahora en esta sección, Él habla de cosas muy importantes, dentro de ellas la honestidad, el compromiso de seguir la verdad en su propio corazón, la honestidad en su relación con Dios, y para esto es imprescindible este camino de la honestidad, para que la palabra de Dios verdaderamente haga un efecto en nosotros, nos sustente y nos nutra. En pocas palabras, si no vamos a la palabra con un ánimo de ser enfrentados, de ser honestos, de nada servirá ir a la palabra. ¿De qué nos sirve ir al espejo si no lo queremos voltear a ver? O si lo ponemos al revés, ¿no? ¿Han visto cómo es la parte de atrás de los espejos? Es negra, ¿no? Generalmente, entonces de nada nos va a servir ese espejo, ¿no? Bien, pues en el primer versículo dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Él está hablando, en muchos de estos versículos habla de dos acciones. En primer lugar le dice: aparta de mí la mentira, la deshonestidad. En un primer momento, el salmista reconoce que es muy fácil para él engañarse a sí mismo. Por eso le pide a Dios que lo aparte de ese camino. Fíjase cómo aparece este mismo versículo en la versión NTV, aparece muy claro. Dice el versículo 20,
Estamos viendo el 29, dice en la versión NTV: líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Qué claro, ¿no? Se me hace muy claro. Líbrame, Dios, guárdame de caer en engañarme a mí mismo. Y además, no solamente es fácil, sino además es algo muy sutil que nosotros nos mintamos a nosotros mismos. Por eso Dios, a través del profeta Jeremías, nos reveló este ya muy conocido versículos de Jeremías 17, del 9 al 10. Fíjate que algo muy curioso, en esta primera parte de Jeremías, del Jeremías 17, habla algo muy parecido al Salmo número 1, en donde el varón que se encuentra cerca de la palabra de Dios será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. En esta parte es muy parecida con el Salmo 1. Sin embargo, dice, es muy importante esta condición de honestidad en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, Dios está diciendo esto. ¿Quién lo conocerá el corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. ¿Sí? ¿Por qué Dios tiene que disectar, escudriñar? Escudriñar es como buscar, ¿no? Como cuando aquel mecánico o aquella persona está buscando algo, un problema, y entonces busca en cada uno de los componentes de aquello que quiere arreglar cuál está haciendo un falso contacto, cuál está trabajando mal. De la misma manera Dios tiene esa habilidad, esa gracia, de poder escudriñar, y además Él la escudriña a un nivel mucho más rápido, a una velocidad mucho más rápida que la velocidad de la luz, ¿no? Así que con este versículo Dios nos advierte que nuestro corazón, que se entiende como corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, naturalmente siempre tienden a engañarnos. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos aprendemos? Bueno, en sí el corazón es corrompido desde el nacimiento, desde el vientre, dice Dios. Desde el vientre conozco que son rebeldes, ¿no? Desde el vientre tenemos un problema de corazón. Pero a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a no enfrentar la verdad de nuestro pecado. Hemos aprendido a desviar la atención de aquellas áreas que nos son molestas, que nos son débiles y que algunas de ellas están a punto de caer. Hemos tenido todos esos malos hábitos. Y además, dice, desde que somos niños hemos aprendido a autojustificarnos, a justificar nuestro comportamiento. ¿Por qué le pegaste a tu hermanita? Pues porque no me quiso dar de su chocolate. O sea, eso lo ves como algo muy, muy, muy básico, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, todos estos argumentos y justificaciones se van sofisticando. Cuando tú enfrentas a un muchacho ya crecido, a veces te quedas callado porque dices, ¿qué le respondo? Lo que yo respondo no lo va a entender. Tiene muy buenos argumentos. Sin embargo, el problema es que esos argumentos están usados en la contra de él, porque se está justificando y no está saliendo del bache en el que está. Cuando venimos al Señor, cuando nos convertimos, Dios arroja luz sobre el principal problema, que es nuestra ofensa a Él por medio de nuestro gran pecado. Y por consiguiente, también el problema de nuestra separación de su santa presencia. Solamente Dios, nosotros podemos justificarnos de una y mil formas. Nos podemos justificar a través de ser personas muy religiosas. Podemos justificarnos del otro lado, los ateos. Son personas que se justifican. Como no quiero que alguien me diga que vivo mal, entonces mejor prefiero borrar al que me puede decir que estoy mal, ¿no? Entonces, el enojo contra Dios también es una justificación. Dios no me ha cumplido y estoy enojado con Dios y no quiero saber nada de Él. O sea, todo eso es una justificación hasta que llega el momento en el trabajo hermoso
en la obra oculta que hace Él en la vida del hombre, en donde señala, lo hace comprender, porque todo esto es por gracia, y finalmente nos damos cuenta de nuestra gran ofensa para con Él. Nos damos cuenta que no tiene la culpa mi papá, o que no tiene la culpa el jefe, o que no tiene la culpa el país donde estoy, sino nos damos cuenta que tenemos la culpa nosotros mismos. Ahora, esto es para aquellos que aún no se han reconciliado con Dios, pero aquellos que ya se han reconciliado con Dios, de todas formas, constantemente tienen que estar cuidándose de esa autojustificación. Debemos de estar alertas y pedirle al Señor, como dice el salmista, no permitas que nos mintamos a nosotros mismos, porque aún como creyentes nos podemos mentir de una o de mil formas. Y es más, ya tenemos un arma muy poderosa, la Biblia. Satanás utilizó la Biblia para atacar y tentar a Jesús, porque claro, la sacó de contexto, sacó varios versículos, los sacó de contexto. Jesús, que es su palabra, pues lo ubicó, o sea, ¿qué no podremos hacer nosotros en autojustificarnos a través de, aún hasta utilizando nuestros propios argumentos, o los propios, o lo que pensamos nosotros que son argumentos de Dios, ¿no? Bien, pues es importante estar alertas y pedirle a nuestro Señor que nos enseñe a distinguir aquellas sutilezas, aquellos engaños y justificaciones que nos alejan de Él. Es importante entender dos cosas acerca de nuestro caminar desviado. Tenemos que entender que es muy fácil desviarnos. Salirnos del camino es muy fácil. Y también tenemos que entender que también es fácil pasar mucho tiempo caminando desviados de su palabra y no estar plenamente conscientes de eso. Por eso, Dios, es una bendición cuando llega la exhortación, cuando llega la luz y te dice, estás mal. Como le pedía David en el Salmo 19 a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El versículo que sigue, el 13, dice, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de él. Tiene que ver mucho la soberbia y que el caminar desviado, la soberbia y no atender la palabra de Dios. ¿Te fijas esa relación, no? Bueno, así que, consciente de esto, el salmista le suplica a Dios que le permita conocer sus enseñanzas con un corazón honesto, sediento de la verdad de Dios, aunque le cueste. Fíjate cómo lo dice, con qué vehemencia lo dice. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Concédeme entender aquellos aspectos de tu palabra que me van a ayudar a salir de este engaño en el que estoy, o de estos engaños en los que estoy y que a lo mejor todavía no me doy cuenta que están ahí. De esta ¿Sabes qué? El engaño no solamente es una sutileza, sino muchas veces puede ser una estructura de pensamiento que tú tienes, que es una estructura que ha sido moldeada por el pecado. Y que Dios, a través de un precepto, de un versículo, de una enseñanza, quiere romper para enseñarte la estructura de él. Bien, pues seguimos con nuestro salmo y dice, y hay algo muy importante. Dios quiere enseñarnos la profundidad de sus estatutos, pero Él no va a enseñarnos sus tesoros inconmensurables a alguien que no esté dispuesto a reconocer su pecado, querer corregirlo y obedecer sus mandamientos. ¿Qué nos dice esto? Muchas veces en nosotros no está el entender nuestros propios errores. Necesitamos, como decimos en la palabra, la ayuda de Dios a través de su palabra y de su espíritu. Sin embargo, lo que sí es muy importante es tener la disposición. Este salmista, el del Salmo 19, dijo, aquí estoy, Dios, enséñame lo que está oculto dentro de mí. Bueno, así también tenemos que tener nuestra disposición. Dios, enséñame a cuestionar mi vida. Enséñame a ver a través de tu palabra cómo estoy caminando. Es la diferencia. Quizás, la sabiduría no está en ti,
pero sí está a la disposición de tu corazón. Y si no estás dispuesto en tu corazón, aún puedes decirle: Dios, sé que esto es importante, dame un corazón dispuesto. Las riquezas de su palabra están para aquellos que las aprecian y están dispuestas a apropiarlos por medio de una obediencia constante. ¿Quieres tener este celo por la palabra de Dios de la que se habla aquí? Entonces pídele a Dios que te muestre la gravedad de tu pecado, tu debilidad y tu urgente necesidad de apropiar de esta manera su palabra. Es un buen reto. Hebreos 12, del 12 al 13 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué importante es echarle un vistazo a todas estas enseñanzas, en donde nos van a mostrar si realmente estamos cojeando, si realmente nos estamos desviando del camino. Para eso sirve la palabra de Dios. Bien, a partir del versículo 30, vamos a ver cuál es el versículo 30, dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Así que a partir de este versículo, el salmista hace un compromiso de fidelidad para poder seguir el camino de Dios. Fíjate que él vehementemente dice: escogí. Tomé una decisión de escoger. O sea, Dios como si tuviera que escoger entre dos cosas, ¿no? Se ha dado cuenta que necesita ser sustentado por la palabra, y además de que su corazón es completamente engañoso, por lo tanto, con mucha facilidad se puede desviar. Así que decide intencionalmente seguir constantemente la palabra, los preceptos de Dios. Creo que es muy importante en nuestras vidas hacer de vez en cuando un alto y decir: ¿cómo estamos? A ver, Dios, porque además también con la rutina nosotros podemos empezar a leer la Biblia y empezar a pasar páginas. Creo que es muy importante el frenarnos y decir: a ver, Dios, ¿cómo estoy leyendo? ¿Cómo estoy recibiendo tus enseñanzas? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Me estás enfrentando? Si no me estás enfrentando, algún problema estoy teniendo. Y ese problema generalmente es un problema de superficialidad en tu lectura de la palabra. Si me estás enfrentando, entonces quiere decir que vas por buen camino. ¿Qué me estás enseñando en todo esto? Es muy importante hacerlo intencionalmente y decir: Dios, pues es importante el hacerlo con profundidad. Ahora, el que Dios te habla a través de su palabra no es como una especie de tómbola. Algunas personas erróneamente piensan que leer la Biblia es como una especie de tómbola o ruleta, en donde caiga el dedo, ahí hablo, ¿no? Ahí leo. No. La palabra tiene un contexto. La palabra, muchos de los errores es precisamente porque sacas las palabras de contexto. Entonces, yo te invito a que la forma en que tú leas sea en una base constante, y en una base sistemática también. Hay muchas formas de poder abordar la palabra de Dios durante el año o durante el tiempo que tú la leas. Puede serlo de pasta a pasta, es una buena forma. Puedes, en un principio, si tú estás empezando, es importante poder leer el Nuevo Testamento, y después el Antiguo Testamento. Hay formas de leerlas también cronológicamente. La Biblia no está escrita cronológicamente, especialmente el Antiguo Testamento. Pero lo importante es que lo hagas y de una manera sistemática, buscando al Señor y buscando qué es lo que te está diciendo el Señor a través de esto, ¿no? Decía un comentarista acerca de este versículo de escogí, fíjate qué simpático, dice: para estar en el camino de la verdad hay que escoger estar ahí. Para estar en el camino de la mentira no hay que hacer nada. Para mí los lunes es especialmente pesado porque acostumbro ir al gimnasio, y
siempre me despierto los lunes y digo, tengo dos opciones: quedarme en la cama o ir al gimnasio. Para ir al gimnasio tengo que pararme, tengo que vestirme, tengo que hacer varias cosas e ir. Para quedarme dormido no tengo que hacer nada, ¿verdad? Así que tú escoges. ¿Quieres escoger estar en el camino de la verdad? Bueno, Dios tiene todas estas cosas para que puedas hallar en ese camino. Así que el comentarista dice, perdón, el Salmo dice, he puesto tus juicios delante de mí. Lo mismo se habla de los caminos como los juicios. En qué decisiones estás tomando, y la palabra de Dios, ¿qué papel tiene en esas decisiones que estás tomando? Cuando estás tomando decisiones cotidianas o cuando estás tomando alguna decisión importante, ¿la palabra te está sustentando en la palabra o no? Creo que es muy importante que todos estemos pensando y hacerlo de una manera intencional. Me refiero a intencional con escoger a hacerlo. Dice Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bueno, pues creo que todavía sigue mucho de esta parte, pero creo que prefiero dárselas en la siguiente ocasión, porque si no lo vamos a ver muy rápido y no quisiera. Creo que son puntos muy importantes los que Dios está mostrando a través de esta segunda sección. Bueno, terminamos aquí. Bueno, pues continuemos con nuestro estudio de Gálatas, y algo muy importante es que cada carta tiene su mensaje. A mí en especial este libro de Gálatas me encanta porque tiene muchos elementos que son aplicables a lo que nosotros estamos viviendo actualmente respecto a la falsedad de la doctrina, tantas cosas que se dicen. Y bueno es que estemos también estudiando el Salmo 119 para que nos afirmemos, como siempre, en la palabra. Pero la realidad de lo que nosotros vemos, percibimos o sentimos a lo que es realmente, solo la vamos a percibir cuando nosotros tomamos acción, cuando ejecutamos, cuando vivimos. Entonces, por ejemplo, al apóstol Pablo querían desprestigiarlo, pues él había perseguido a la iglesia, y él tiene que empezar a defender su ministerio porque era severamente criticado. Siempre las personas que son fieles al Señor son criticadas, sobre todo por aquellas que no son tan fieles. ¿Por qué? Porque la verdad siempre produce convicción en nosotros, y esa convicción a veces molesta cuando no estamos dispuestos a cambiar. Entonces, cuando nosotros sentamos molestia es porque algo anda mal en nuestra vida, y quiere decir que no estamos prácticamente viviendo en la sintonía con Dios. De otra manera, cuando estamos viviendo en sintonía con Dios, las exhortaciones siempre son edificantes porque nos motivan y nos alientan al cambio. Entonces, aquí todos los que criticaban a Pablo tenían su propio punto de vista, y por eso era su crítica. Recuerden que nosotros todos naturalmente tenemos un punto de vista de las cosas, y nuestro punto de vista difiere del de otros. Es muy difícil ponerse de acuerdo en algo dos personas, pero la única manera en la que podemos ser unánimes es que si todos vivimos de acuerdo a la palabra. Recuerden cuando una vez se presenta Pablo, dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y acá está dividido Cristo, porque las personas además siempre tienden a seleccionar sus favoritos o sus no favoritos, pero nosotros tenemos que saber que hablar es fácil criticar a otros, pero para que esto pueda refrenarse un poco, tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los otros. A veces nosotros no podemos entender lo que otra persona vive, a menos que nos pongamos en el lugar del otro.
Y muchas veces Dios trae a nuestra vida cosas para que podamos ser, ¿cómo podríamos decir? En ese aspecto podamos ser sensibles. Por ejemplo, a mí hace muchos años, más de 20, me dio una peritonitis, y una de las cosas que pasó ahí es que cambió mi punto de vista respecto de las personas que tenían un problema en los hospitales. Entonces, como que entendí lo que muchas personas sentían. Entonces, muchas de las pruebas que quizá estamos viviendo son para esto, para que nosotros seamos sensibles. Entonces, a lo mejor podemos decir, al oír una exposición, te faltó esto, a lo mejor debió haberlo dicho de esta manera, está errada en su perspectiva, etc. Muchas cosas pueden pasar por nuestra mente y es, reitero, muy natural en el ser humano. Pero si estamos en la misma sintonía, si vivimos todos en la palabra, siempre vamos a ser unánimes. Entonces, nosotros tenemos que aprender la lección de lo que vamos a estudiar hoy. Y algo muy importante es lo que dice este pasaje que les voy a leer. Este está en el libro de Jeremías 23-22, que dice: pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, el consejo de Dios. O sea, a veces es difícil, más bien siempre va a ser muy difícil que el consejo de Dios sea aceptado, pero es el único que nos puede dar a nosotros una esperanza. Entonces, esta sección que vamos a ver hoy es Gálatas del capítulo 1, del 11 al 14, que dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Entonces, lógico, cuando Pablo actuaba de acuerdo a la manera de pensar de los opositores del Evangelio, todos lo reconocían. Recuerden que cuando Dios se le manifiesta y va camino a Damasco, él mismo recibe cartas autorizando sacar a los creyentes y torturarlos, etcétera, que seguían el camino del Señor Jesucristo. Pero cuando él se convierte, ahí sí ya no les gustó y todo fue diferente. Aquí, en este caso, muchos judíos habían creído en Cristo, pero no habían cambiado su mente, por ejemplo. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir es que cuando nosotros venimos a Cristo, vamos a empezar a caminar en un terreno totalmente diferente, en una forma de pensar totalmente diferente, bajo bases totalmente diferentes, de hecho, opuestas totalmente a lo que nosotros vivíamos. En ese momento, en ese tiempo de transformación, experimentamos muchas luchas hasta que nuestro espíritu se someta o se sujete a Dios plenamente. Nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, como Él siempre quiso hacer la voluntad de Dios. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según lo oigo así hago, y mi juicio es verdadero, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y aun cuando se enfrentó a la prueba más difícil, que era que llegó el tiempo en que Él iba a ser sacrificado, crucificado y iba a ser el redentor de la humanidad, lógico, en su humanidad sintió un temor tremendo. Por eso en Getsemaní dice: Padre, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Lucas dice, y llegó un ángel para fortalecerle. Lo que quiere decir es que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para empezar a vivir
una nueva vida, siempre vamos a tener el apoyo y la fuerza de Dios. A veces parecerá que vamos luchando en contra del mundo, como le estaba sucediendo aquí al apóstol Pablo, pero si nosotros somos fieles, Dios siempre nos dará la fuerza para vencer. Siempre nos dará la forma en que el Evangelio sea predicado correctamente a la luz de lo que leímos ahorita en Jeremías, ¿no? Si hubieran estado en mi consejo, no habría pasado tanto lío. Entonces, el apóstol Pablo al predicar el Evangelio, pues obviamente está manifestando su obediencia, pero además en su mismo celo del judaísmo, así ese mismo celo y ese ímpetu lo tuvo por las cosas de Dios cuando entendió la verdad, cuando Cristo se presenta delante de él y le revela el Evangelio. Recuerden, Pablo le fue revelado el Evangelio por inspiración divina. Y como vamos a ver ahorita más adelante, pues él, de todos modos, para estar seguro, fue y consultó con los que tenían un nombre en la iglesia, ¿no? Santiago, el hermano del Señor, etc. Pero lo importante es que nosotros tenemos que ser fuertes porque sabemos que vamos a ir en contra del mundo. Y más en esta última época, donde ya la humanidad está decidiendo en general ir en contra de Dios. Por eso es que se va a volver a haber, por eso va a volver a haber persecución. Porque cada día, mientras más maldad haya, menos van a soportar la verdad. Por eso es que cuando en el libro de Apocalipsis se manifiestan los dos testigos en el poder de Moisés y Elías, cuando los matan, todo el mundo se manda regalos. Por eso podríamos decir que es la Navidad diabólica. Ya nos quitamos el estorbo de esos que nos atormentaban. Entonces, siempre que tú hables la verdad, vas a generar contiende, vas a ir en contra del sistema de pensamiento de las personas. Entonces se van a enojar, van a atacar, etc., ¿no? Recuerden 1 Timoteo 3:2, y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, si Pablo le había sido revelado el Evangelio, él iba a actuar conforme a lo que Dios le mostró, de acuerdo a lo que él era en su celo por Dios. En Gálatas 1:11 específicamente dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, os hago saber. Este verbo en griego es un verbo muy enérgico, ¿sí? Que servía para introducir precisamente una declaración en forma importante y contundente. Un detalle muy importante aquí. La fuerza de la palabra va en función del grado que la creamos. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos cada día a leer las Escrituras, meditar en la palabra, apropiar y vivir lo que la palabra dice. Porque ¿qué pasa si tú empiezas a exponer una verdad que no te convence a ti plenamente? Tú mismo vas a desacreditarla. Muchas veces puede ser con actitudes, o cuando veas una oposición muy fuerte, vas a justificarte y al justificarte no vas a presentar la verdad como debe ser, y ahí estás ya desviándote del Evangelio. O sea, es tan delicado que Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Con Dios no hay términos medios. O estás o no estás. O predicas la palabra en forma fiel o eres un falso testigo. Por eso es que este verbo que se usa aquí en griego habla de algo enérgico, contundente e importante. En 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, poco antes de partir, dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os enviaría el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí? O sea, el Consolador, el Espíritu Santo, el que Dios nos da en el momento de nuestra conversión a cada creyente, que es el sello de la salvación, que es el pasaporte al cielo, que es la evidencia de que somos hijos de Dios, Él nos va a ayudar en todo momento. Él es el que nos hace entender la palabra,
Él es el que nos hace ver lo que realmente somos. Recuerden que escudriña los corazones, ¿no? El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos la ayuda idónea. Muchas veces tú puedes caminar en la vida y cuando sientes que no tienes ningún apoyo, realmente te turbas, puedes caminar a la deriva. Pero cuando ya eres creyente y sabes que si Dios está contigo, Él siempre moverá las cosas para que se cumpla su propósito en ti, entonces eso te debe dar confianza. Muchas veces en las pruebas, Dios nos muestra errores en nuestra vida que tenemos que corregir. Generalmente las pruebas tienen ese propósito. Muchas veces es afirmarnos en la fe, otras veces es limpiar y purificar nuestra vida. Recuerden que en el último de los tiempos que ya estamos viviendo, dice que muchos serán purificados, blanqueados, limpiados y emblanquecidos. Estamos viviendo esa época ahorita, donde se va a definir todo. O vas a ir con Dios o no. Y ir con Dios significa no tener amistad con el mundo, porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo y sus principios están totalmente en contra de Dios, ¿no? Nosotros podemos ver en lo que ya todos vieron y saben, cuando menos escucharon en las noticias, es en estas Olimpiadas, en la inauguración, cómo hacen una burla de la cena del Señor. Pero eso no es más que un reflejo de lo que es la humanidad. No quieren saber de Dios, quieren quitárselo de encima. En 2 Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Dios siempre va a derramar su gracia. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito. Nadie por sí mismo podría cumplir la obra de Dios. Es Dios a través de nosotros quien la cumple. Pero, de la misma manera, nosotros tenemos que vivir las verdades de tal manera que haya contundencia en lo que hacemos. Recuerda, el que se afiance en la verdad desestabiliza o hace temblar a cualquiera que no vive completamente la verdad. ¿Por qué razón? Porque no vivir en la verdad te causa inseguridad y siempre va a haber algo en que te tambalees. Cuando tú estás actuando bien, entonces se da la persecución. Cuando la persona ya se siente acorralada y que no tiene escape, entonces arremete contra ti, como para quitarte del medio. Entonces, cuando Pablo habla del Evangelio, dice, no es según hombre, ¿no? El Evangelio no es según hombre. Entonces, Pablo prácticamente está diciendo que esto es de origen divino, o sea, las buenas nuevas de salvación. Todos sabemos que eso quiere decir el Evangelio, que Jesús vino y vino en el tiempo oportuno. Muchos profetas en el Antiguo Testamento anhelaron ver el tiempo que venía Jesús y no lo vieron. Y Jesús les decía, esta generación está viendo y lo está prácticamente rechazando. Por eso sobre esta generación caerá mayor juicio. Por tanto, conocer y vivir el Evangelio, no creerlo, no vivirlo, no dejar que sature tu mente y tu corazón, va a propiciar que en un sentido Dios trate contigo. ¿Por qué? Porque no puede haber, una situación bipolar, incierta, ligera, superficial. Romanos 1:16 dice, hablando obviamente Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces fíjense aquí qué interesante, el Evangelio, poder de Dios para salvación. Por eso es que cuando tú predicas a alguien o compartes con alguien, a veces decimos, ay, es que no lo pude convencer, es que esto no. Cuando tú decides o dispones tu corazón para ser un instrumento de Dios, no eres tú el que convence, es Dios a través de ti por medio del Espíritu Santo. En ese aspecto tenemos que reposar. Por tanto, si Dios te abre una puerta, di, Señor, en tus manos estoy, tú pon mis palabras, ¿sí? Cuando venga el tiempo más de la persecución, dice, cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados de las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Cuando se intensifique el tiempo de la persecución,
dice, no te preocupes por cómo vas a decir, no tienes que preparar un argumento, como cuando preparas, no sé, una clase o un sermón o una cátedra o algo, tienes que empezar a escribir, arreglar, poner, etc. Pero Dios te dice, tú no te preocupes, el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Y esa es una realidad. Y entonces Pablo aquí enfatiza el llamado en Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Recuerden que nosotros hemos dicho muchas veces aquí que el hecho de venir a este estudio, si nosotros no venimos preparados en nuestro corazón, nos vamos a llevar muy poco en relación a si venimos preparados en nuestro corazón, porque Dios pide que la iglesia se congregue porque el Espíritu Santo actúa de una manera especial. Si no, no lo haría. Si no, pues ¿qué? Ahí tengo mi Biblia, ya para qué vengo, mejor me quedo acostadito ahí y leo un rato, ¿no? Digo, usando el ejemplo de Alex hace rato del ejercicio, ¿no? No, o sea, es que aquí se manifiesta de una manera especial Dios, y aquí es donde el Espíritu va a trabajar, pero necesitamos tener un corazón dispuesto, necesitamos estar desarrollando la mente de Cristo en nosotros, y esta se da a partir de vivir de acuerdo a las promesas y los principios que nos da la palabra. Recuerden, Jesús es la palabra, por tanto, apropiar un principio, hacer a un lado nuestra manera vieja de pensar y vivir en la nueva manera de pensar, automáticamente estamos viviendo en la mente de Cristo. Por tanto, cuando se une lo espiritual a lo espiritual, hay una comprensión total. Nunca se puede unir lo carnal a lo espiritual, ¿sí? Porque la carne no quiere, o sea, no está dispuesto a obedecer el reino de Dios. Entonces Pablo enfatiza, yo no lo recibí de hombre, a diferencia de los judaizantes, que siempre quisieron meter toda la instrucción religiosa. Recuerden que los judíos y ya los que estaban en el cristianismo judaizantes querían que sobre todo los gentiles que creían primero cumplieran la ley, estaban anulando la gracia, ¿sí? Y ellos ni siquiera la podían cumplir, porque además de los 613 mandamientos, añadieron una serie de normas que nadie podía cumplir. Aún nosotros mismos, en la religión que vivimos, la que haya sido antes de, ni la cumplías tampoco. Cada uno tomaba lo que bien le parecía y desechaba. Error que tú te puedes traer aquí, ¿no? Decir, bueno, yo vengo, si lo que dice es agradable a mí, lo voy a apropiar, si no, lo desecho. Y recuerden ustedes, cuando desechamos la palabra, estamos desechando al Espíritu Santo, por lo tanto estamos desechando a Dios. Entonces, ¿cuál era la forma en que los fariseos estudiaban las Escrituras? ¿Cuál era la forma en la que ellos eran tan rigurosos? Tenían motivos equivocados, querían tener prestigio, salutaciones en las plazas, los primeros sillas en las sinagogas, que cuando fueran caminando la gente les llamaba rabí, para que les enseñaran. O sea, tenían ideas equivocadas, en pocas palabras, querían robarle la gloria a Dios. Y nosotros podemos caer en eso. Cuando tú te veas queriendo reconocimiento, tú puedes decir, no, es que aquí en la iglesia nadie me toma en cuenta, yo estoy aquí y todos acá, uno se enseñorean y otro. Es que estás equivocado. ¿Por qué? No estás buscando la gloria de Dios. De hecho, el siervo que Dios reconoce es el que sirve. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos cuando, previo a la última cena, Jesús habla de que lo van a traicionar y todo eso, y ellos todavía estaban pensando, ¿quién sería el más importante del reino de Dios? Y Jesús les dice, el que quiera ser más importante, tiene que ser como el que sirve. O sea, el que más sirve, ese va a ser el más importante. Pero en este mundo, la gente busca señorío, ¿sí? Entonces, cualquier creyente o ministro que busque señoría, le quiere robar la gloria a Dios, y eso ya es malo. O sea, todos sabemos, por ejemplo, si tú testificas, si tú te pones aquí a compartir la palabra, que tú no eres nadie. Es Dios el que lo hace. Entonces, ¿de dónde viene la vanagloria del señorío? O sea, digo, a veces uno recuerda y se pone a pensar cómo en ciertas iglesias, como la que salimos, había jerarquías. Unos eran los intocables que estaban hasta allá arriba,
y menospreciaban a los demás. Una vez hubo un evento ahí en el World Trade Center que fue una tontería para exhibir un libro, nada más, que pusieron lugares especiales solo para cierto número de personas. Y si tú no eras escogido para ese lugar, eras como que desechable, como que no valías la pena. O sea, cosas así la gente puede vivir cuando para Dios, Él nos ama y Dios nos ve como sus hijos a todos, ¿no? Y así debemos saber. En el cielo todos vamos a tener algo en común. Le vamos a deber todo a Cristo. ¿Dónde está la vanagloria? ¿Dónde se la vas a querer robar a Dios? Y ahorita, si tú sabes que todo lo que Dios puede haber hecho o está haciendo a través de tu vida, Él lo está produciendo, le vas a dar la gloria a Dios. ¿Dónde quieres el reconocimiento a menos que quieras robarle la gloria? Entonces, estos fariseos que tenían motivos equivocados y que la palabra de Dios los acusaba, en Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Obviamente Jesús les está hablando aquí a los fariseos. Estaban invalidando la palabra de Dios con su tradición, con sus propias normas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a vivir normas, no trabajes ni gustes ni aún toques, como dice Colosenses capítulo 3, vas a estar actuando conforme normas y mandamientos de hombres, cosas que todas, como dice el mismo pasaje, se destruyen con el uso. ¿Ven ustedes? Lo que tenemos que fomentar es la espiritualidad. Lo que tenemos que fomentar es nuestra relación con Dios. Y entonces Dios te va a abrir el entendimiento, ¿sí? Entonces Pablo aquí dice, por revelación, ¿no? O sea, repitiendo el pasaje, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús muere? Cómo se parte el velo del templo en dos, porque ahí se está demostrando que el camino al cielo ya había abierto. Por eso hubo muchas resurrecciones. Todos los santos del Antiguo Testamento pasaron del Seol, de la parte de los muertos salvos, que es el seno de Abraham, y ascendieron ya al cielo. Ahora, todo creyente que muere en espíritu se va directamente con Jesucristo. La carne se queda aquí, polvo eres y en polvo te convertirás. Vamos con Jesucristo. Y es lo más hermoso que nos puede pasar el día que cada uno de nosotros nos llame a su presencia. Algunos no. Nos tocará el arrebatamiento. Algunos morirán antes, como hemos visto que ya pasa aquí. Entonces, Él lo recibió por revelación. Y vuelvo a enfatizar, que Dios te revele a ti directamente, a través de disponer tu corazón, de estar estudiando la palabra, de venir a aprender verdaderamente, es lo que va a cambiar tu vida, ¿sí? Entonces, por revelación de Jesucristo. Y aunque Pablo sabía de Cristo y lo perseguía, pero cuando tuvo el encuentro personal con él en el camino a Damasco, él le fue revelado. Recuerden, no comía, no bebía, estuvo ahí, llegó Ananías, oró por él, le cayeron de los ojos las escamas, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, ahí vemos nosotros cómo prácticamente se le abrieron los ojos. Así pasa cuando nosotros venimos a Cristo, se nos abren los ojos de nuestro entendimiento. Ahora tú no te puedes quedar estancado, recuerden, o avanzas o retrocedes. Ahí el ejemplo de lo que hoy vimos en el Salmo 119 que Alex expuso. Entonces ahora vamos prácticamente a iniciar a ver los pasajes del 13 al 21, o sea, donde del 1.13 al 2.21, donde se ofrece una reseña biográfica de todo lo que Pablo vivió. Entonces empezamos por el 1.13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, Pablo tenía un celo, pero un celo equivocado. Por eso él fue llamado a misericordia, porque de alguna manera era honesto. Y claro, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre o desde antes, como a muchos profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo Isaías, Jeremías, ¿no? O sea, Dios
Recuerden, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y Dios iba a usar a Pablo para evangelizar a los gentiles, no a los judíos. Pero él, en su celo equivocado, sin conocer la verdad, pues era, por ejemplo, vemos a otro creyente, Apolos. Apolos, él se había compenetrado en las Escrituras de una manera tan tremenda que predicaba todo, pero él no sabía de Jesús. Solo mostraba a Jesús a través del Antiguo Testamento. Y cuando Aquila y Priscila lo oyen, lo toman aparte, le explican en forma más precisa el camino del Señor, y entonces él, conociendo ya la verdad total, su predicación era tremenda. Dice, refutaba vehementemente a los que se oponían al Evangelio. Esa es precisamente la firmeza del que vive la palabra, el que la apropia, el que la vive, la que está morando en su corazón. Y Dios siempre va a prosperar este tipo de cosas. Por eso Dios quiere que le demos nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque el corazón, que es el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, si tú no entregas totalmente a Cristo esto, no hay negocio. Recuerden que es una unión indivisible, por eso Dios puso el ejemplo del matrimonio como una unión indivisible que representa un compromiso de ambas partes. Si no hay negocio. Entonces, vamos a leer tantito la historia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó a tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, a donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. O sea, un momento ideal, un ayuno Señor, hasta que te reveles plenamente. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle. Le dijo, perdón, me salté un pasaje. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, objeción humana, ¿no? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Entonces Jesús confirma su autoridad. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, del 1 al 16. Entonces aquí nosotros vemos, en esta breve historia, la leí rápido porque la conocemos, nosotros vemos cómo Dios, a cada persona que llama a su presencia, tiene un propósito para su vida. Hasta un pasaje dice: no le atribuyas a Dios despropósito alguno. Todos tenemos el privilegio de servir a Dios una vez que venimos a Él. La cuestión es indagar cómo Él nos quiere usar. A veces nosotros interponemos nuestras propias ideas, nuestros propios puntos de vista, y eso nos hace desviarnos del plan de Dios. Podría decirse que para poder cumplir el plan de Dios tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Es como decir, como dice
en Lucas 9:62, la última parte. Todo el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es Lucas 9:62, no me acuerdo de este. Pero dice, todo el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, tú te tienes que saber. Amas al mundo, le coqueteas al mundo, todavía te gustan cosas del mundo, no puedes ser discípulo. Dios nos llamó a ser sus discípulos, pero ¿qué características tiene un discípulo? Alguien que aprende de su maestro y que quiere ser como su maestro. Y su mente debe estar concentrada en esto. Pablo entonces en Gálatas 1:14 tiene que decir, y yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él ya está exponiendo lo que era antes de, y su carácter que él ya tenía, que Dios usó. Puede Dios no usarlo, pero Dios sí nos usa. Por eso cada persona que predica la Biblia tiene su forma, unos de una manera, otros de otra manera. No quiere decir que Dios nos use o nos necesite de acuerdo a lo que los atributos, dones que Él nos dio. No, pero nos puede usar de acuerdo a lo que somos, y así es. Por eso cada predicador que ustedes ven tiene su personalidad, tiene su forma de hablar. Pero eso no importa tanto, sino lo importante es su relación con Cristo. Entonces Pablo dice, yo aventajaba y mucho más, ¿no? Entonces, la palabra griega, que se traduce como aventajada, significa dar brazadas con ímpetu. Imagínate a alguien que está en una competencia, ya sea de carreras o aún de natación, pues para poder ganar tiene que añadir toda la fuerza, y para poder hacerlo tiene que tener fuerza. Bueno, eso quiere decir aventajaba a los míos, quiere decir que se esforzaba al máximo para cumplir su ministerio, ¿sí? Entonces, Pablo podríamos decir que era de los más celosos. Él mismo declara en Corintios que él pertenecía a la secta de Gamaliel. En aquel entonces era la secta más alta en cuanto a sabiduría y todo en el judaísmo. Pero Pablo tiene que exponer sus credenciales precisamente no porque él las necesitara aquí, sino para poder que los demás pudieran entender lo que iba a ser su ministerio. Entonces él dice en Filipenses 3:5-6, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Bueno, ya sabemos que era un celo equivocado, pero Dios lo llamó a misericordia. Entonces él usó toda esta formación para servir a Cristo. Por eso en una carta dice, yo he trabajado más que los demás. Y sí es cierto, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces imagínate tú, que Dios esté derramando la gracia en tu vida para que le sirves. Y tú digas, no Señor, ahorita no Señor, no es de esta manera, no Señor, tiene que ser en mis términos, no en los tuyos. O sea, todo vas a ser menos un obrero eficaz. Y recuerden que todo lo que nosotros estamos haciendo en esta vida es trabajar para vida eterna. Por eso Jesús decía, no sabes tesoros en la tierra, sino en el cielo. Estamos trabajando para hacer tesoro en el cielo, donde nadie nos va a poder arrebatar. Todo lo de esta vida, todo lo que tú desperdicies por las cosas de esta vida se va a quemar, como dice Pedro. Todos los elementos al fuego serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Y si esto ha de ser así, ¿cómo no debes aprender a vivir en una forma santa y piadosa? Bueno, ahí está. Entonces tú te haces un fraude. Si ya estás en Cristo, cambia tu vida, vive para Cristo, porque vivir para Cristo es trabajar para la eternidad. Vivir para este mundo es trabajar para el fuego. ¿Qué vas a escoger ahora? ¿Por qué lo ibas a hacer? En la medida que tú comprendas la grandeza del sacrificio de Cristo, entonces lo vas a hacer. Como mencionamos seguido, en 2 Corintios 5:14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está. Los que viven ya no viven para sí. Entonces pregúntate, ¿qué tanto estoy viviendo para mí? A lo mejor tú dices, es que tengo derecho a darme mis tiempecitos. Bueno,
Yo no digo que no te puedas distraer a veces en algo, pero la prioridad de tu vida debe ser Jesús y la edificación de tu ser a través de la palabra, porque si no, no vas a generar las convicciones que te puedan llevar a poder alcanzar los retos o responder a los retos que Dios te ponga en el momento crucial. Imagínense, nosotros vemos que este mundo, o sea, que se va alejando más de Dios, por tanto va a venir la persecución, ¿no? Y si no desarrollaste carácter, ¿qué va a suceder a las primeras de cambio? Pues vas a negar a Cristo. Recuerden que Pedro muy valientemente dijo, yo no te negaré. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. 2 veces me habrás negado 3 veces. Y bueno, ok. Después salió y se arrepintió. Judas aparentemente se arrepintió y devolvió las monedas. Pero recuerden lo que dice también 2 Corintios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Ahí están las 2 formas de arrepentimiento. Judas se arrepintió y produjo muerte porque no fue la tristeza según Dios. Pedro se arrepintió y después fue grandemente usado. Entonces, siempre las personas que no querían cambiar su mente, que eran los cristianos judíos que se habían convertido, eran obstáculos para el avance del reino, ¿sí? Eran como maleza que estorbaban la fluidez del evangelio y el reino. Entonces, Pablo, por eso tuvo que llegar a extremos en cuanto a la exhortación. Por eso en Gálatas más adelante dice, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Entonces, bueno, Pablo habla que en el judaísmo él avanzaba, etc. Y luego viene esta parte. Voy a volver a leer el pasaje que estamos estudiando. Y en el judaísmo aventojaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él estaba consciente de lo que él había hecho. Ahora, hay que entender lo que él dijo de acuerdo a la palabra que se usa en griego, halaká, que dice es una colección de interpretaciones de la ley a tener el mismo y hasta mayor peso y autoridad de la misma ley, que es la Torá. Entonces dice, yo tenía peso, tenía autoridad porque manejaba muy bien la ley. Pero casi todas las regulaciones, como decíamos al principio del estudio, eran complejas, no las podían cumplir. Por eso es que la ley no salva a nadie. Entonces, tratar de imponer la ley impedía la gracia. Y estamos hablando de los judíos cristianos. Entonces, la aplicación para nosotros para concluir hoy. ¿Qué tanto estás arrastrando de tu vida y de tus conceptos a tu cristianismo? Si tú tratas de adecuar a tu vida cristiana cosas de tu antigua vida, ya sea de religión o de forma de pensar o de ciencia o de muchas cosas, prácticamente estás limitando la revelación de la palabra de Dios ante ti. Por eso Dios se le tuvo que presentar directamente a Jesús. ¿Y acaso no es lo que Dios hace en su palabra cuando leemos la Biblia? Nos enfrenta directamente a nosotros. Te habla a ti. No hay mayor convicción que te mueva el cambio que la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Entonces, Pablo, Dios le revela la verdad y deja todo lo que era su antigua vida. Tanto que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces ponte a pensar, ¿qué estás tratando de sostener todavía de tu antigua vida? El orgullo del conocimiento,
querer el prestigio o muchas cosas, te van a estorbar en el avance del reino. Porque el reino de Dios es para los humildes, los pobres en espíritu. Y recuerden, pobre en espíritu es el que cede todos sus derechos a Dios. Cuando tú veniste a Cristo en un sentido, al entregarte tu vida, le diste la dirección de tu vida. ¿Por qué ahora quieres retenerla? Como Israel sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, donde prácticamente son bautizados, entran a una nueva vida, pero en cuanto empiezan los problemas se quieren regresar a Egipto. ¿Y qué dicen Judas? Dice que Dios salvó al pueblo de Israel sacándolo de Egipto, pero destruyó a los que no creyeron. Si tú realmente eres salvo, ya no puedes dar marcha atrás. Pero no es que puedas o quieras dar marcha atrás, sino que tienes que ir hacia adelante, como dice la Escritura. Vamos adelante, en Hebreos, hacia la perfección. ¿Sí? No otra vez echando el fundamento de obras muertas y de la fe en Dios, etc. No. Capítulo 6 de Hebreos. Vamos adelante, hacia la perfección. Ya no mires atrás, porque mirar atrás es mirar a Egipto. Y si tú te vuelves, bueno, ahí está en Lucas 9:62, que el que hace rato les decía, que no era. Ninguno que poniendo sus manos en el arado miras atrás es apto para el reino de Dios. Ya no podemos mirar. Si realmente queremos servir a Cristo, tenemos que dejar la forma de vida antigua y concentrarnos en la nueva. ¿Para qué? Para glorificarle. No vaya a ser, como dice el capítulo 2 de Juan 28, dice, y ahora, hijitos, creen en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. No sea que os alejéis de Él avergonzados. Imagínate qué triste sería que aquel que murió por ti, que dio todo por ti para que pudieras ir al cielo, y no hayas hecho lo que debiste haber hecho en esta vida, a la hora que se pesen las obras salgas avergonzado porque no hiciste lo que debías hacer. ¿Cuál es tu tesoro? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Recuerda. Padre, te damos muchas gracias por este estudio. Te queremos agradecer, Señor, toda la instrucción que hoy nos diste, tanto a través de la instrucción de tu palabra en el Salmo, como a través de esta exposición del libro de Gálatas. Te queremos pedir, Padre, que dispongas nuestros corazones para seguirte, que nos des esa convicción de poder atesorar en nosotros lo que realmente vale la pena en esta vida a partir de nuestra conversión, que es el servicio que prestemos a ti. Haznos humildes, Señor, haznos sencillos, sometidos a ti, a tu gracia, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, para tu honra, y que un día cuando estemos en tu presencia, Señor, no salgamos avergonzados, sino que te demos la gloria de todo. Te pedimos, Padre, que no dejes de bendecir a nuestra iglesia, que todos los que no pudieron venir hoy, Señor, después los traigas, que tú formes en todos los que pertenecemos a esta iglesia un compromiso fiel de estar aquí escuchando tu palabra, pero no nada más en los domingos, sino cada día de nuestra vida, Señor. Te queremos también pedir especialmente por Margarita, que está pasando muchas pruebas, Señor, pues tú fortalécela y cumple tu propósito en ella. Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.